El asilo de los espejos rotos. Capítulo 1. Entrada a la locura. La lluvia caía a cántaros gruesos y pesados mientras el destartalado sedán Ford se acercaba a las imponentes puertas de hierro forjado de Alcatraz Manor. El personal del asilo, un grupo de enfermeros y enfermeras, miraba desde atrás del velo de las ventanas empapadas por la lluvia. Los rostros del personal reflejaban su inquietud. Ninguno de ellos estaba ansioso por entrar en el laberinto de locura que se extendía más allá de esas puertas. Samantha Wright, una joven e idealista enfermera psiquiátrica, estaba sentada en el asiento del conductor, agarrando el volante con los nudillos blancos. Su corazón se aceleró y el repiqueteo de la lluvia sobre el techo se sintió como un tamborileo incesante y premonitorio. Conocía los rumores sobre Alcatraz Manor, rumores de apariciones inexplicables, maltrato a pacientes y una historia llena de sangre y locura. Pero también sabía que tenía un trabajo que hacer, la responsabilidad de cuidar de aquellos cuyas mentes se habían desviado más allá del límite de la razón. Los destellos de la frágil sonrisa de su madre, atormentada por los años pasados en una institución similar a la anterior, habían convencido a Samantha de seguir este camino. Sintió una conexión inexplicable con aquellos que se habían perdido en el laberinto de sus propias mentes, una conexión que estaba decidida a cultivar. Y así, con una respiración profunda que no logró calmar su ansiedad, abrió la puerta del auto y salió a la lluvia. A su alrededor, el personal comenzó a reunirse, apiñados como un ejército reacio preparándose para marchar hacia el corazón de la oscuridad. El cielo era de un gris plomizo, a juego con el humor sombrío que se cernía sobre todos ellos. Un relámpago atravesó el cielo, iluminando las puertas de hierro por un breve y espeluznante momento. Las puertas, adornadas con diseños retorcidos y serpentinos, se abrieron lentamente, como si permitieran el paso a los visitantes con un suspiro siniestro. Samantha dio los primeros pasos, la lluvia empapó su cabello castaño oscuro y le pegó el uniforme blanco a la piel. El aire estaba cargado del olor a tierra mojada y descomposición, un olor que parecía emanar de los mismos cimientos del asilo. Stephen, un hombre canoso y escéptico, se puso al lado de Samantha. Había visto más horrores de los que le correspondían dentro de los muros de Alcatraz, y su rostro curtido llevaba las cicatrices de innumerables batallas con los pacientes y las sombras que acechaban en los rincones de sus mentes. Nunca había creído en lo sobrenatural, pero ni siquiera él podía negar la palpable sensación de temor que se aferraba al manicomio como una segunda piel. ¿Primer día de trabajo, chica? Stephen refunfuñó, mirando a Samantha mientras cruzaban las puertas. Samantha respondió, con los ojos todavía fijos en la estructura que se avecinaba ante ellos. Sí, el primer día. Buena suerte, murmuró Stephen, su voz teñida con una mezcla de simpatía y resignación. Mientras avanzaban por el camino agrietado y cubierto de maleza que conducía a la entrada del asilo, Samantha no pudo evitar notar el silencio opresivo que los rodeaba. Era como si la misma tierra contuviera la respiración, esperando que los recién llegados dieran ese fatídico paso hacia las profundidades de Alcatraz. La entrada al asilo era una inmensa y ornamentada puerta doble, erosionada por el tiempo y los elementos. Tallados en su superficie de roble oscuro había rostros contorsionados en expresiones de agonía y desesperación. Samantha sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se acercaba a las puertas, su mano temblaba cuando alcanzó la manija de latón deslustrado. Mientras abría las puertas, una ola de aire mohoso, cargado con el olor a madera vieja y algo mucho más siniestro, la invadió. El vestíbulo que había al otro lado era un espacio cavernoso, débilmente iluminado por una lámpara de araña parpadeante. Proyectaba sombras espeluznantes sobre las paredes adornadas con retratos de médicos y pacientes fallecidos hace mucho tiempo. Samantha y los demás miembros del personal entraron al vestíbulo y sus pasos resonaron siniestramente en el suelo de mármol pulido.
La atmósfera estaba cargada por el peso de la historia del asilo, una historia llena de sufrimiento, locura y horrores indescriptibles. En el centro de la habitación, un enorme y ornamentado espejo se alzaba. Pero en lugar de ofrecer una imagen fiel, distorsionó la realidad de forma grotesca y desorientadora. Samantha vio su propio reflejo en el espejo y jadeó. Su rostro pareció ondularse, sus rasgos se contorsionaron en una máscara de pesadilla. Stephen, siempre escéptico, resopló. Debe ser uno de esos espejos funerarios que ponen aquí para alterar las cabezas de los pacientes. Samantha sintió, tratando de descartar la espeluznante visión. Sí, probablemente. El personal siguió adelante, navegando por los pasillos laberínticos de Alcatraz Manor. Samantha no pudo evitar la sensación de que el espejo le había murmurado algo que no podía descifrar del todo. Cuando llegaron a las salas de pacientes, el corazón de Samantha se hundió. Los residentes, cada uno más perdido que el anterior, caminaban arrastrando los pies por los pasillos poco iluminados. Algunos susurraban para sí mismos, mientras que otros miraban fijamente las paredes, con los ojos vacíos y atormentados. Afuera la lluvia se intensificó, creando una cacofonía de sonido que golpeaba las ventanas y el techo. En medio del inquietante silencio dentro del asilo, se sentía como un coro siniestro y de otro mundo. El primer día de Samantha apenas había comenzado, pero ya no podía escapar de la escalofriante sensación de que Alcatraz Manor guardaba secretos mucho más oscuros y retorcidos que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Mientras se adentraba más en el asilo, no podía evitar preguntarse si el propio descenso de su madre a la locura había sido influenciado por fuerzas más allá del ámbito de la comprensión humana. Y así, es como se desarrolló el primer capítulo de El asilo de los espejos rotos. Prepárense para un descenso a la locura, los secretos y los horrores que desafiarían los límites de la realidad y la cordura. Capítulo 2. Voces de los espejos. La atmósfera opresiva de Alcatraz Manor rodeaba a Samantha como un pesado sudario. Se aferró a ella y se filtró en su alma mientras continuaba con sus deberes en el asilo. Afuera la lluvia no había amainado y el incesante aguacero solo sirvió para amplificar la sensación de aislamiento y presentimiento que impregnaba la institución. Fue durante las primeras horas de la tarde cuando Samantha se encontró en el ala este del asilo, un pasillo bordeado de puertas que conducían a las habitaciones de los pacientes. Las luces del techo parpadearon, proyectando una silueta errática de sombras en las paredes. Al pasar por cada puerta, podía escuchar los inquietantes sonidos de los residentes del interior. Voces, reflexionó, con los ojos atraídos por los espejos ornamentados que adornaban el pasillo. Colgaban, con sus marcos tallados con figuras que parecían retorcerse en la penumbra. Con una sensación de inquietud en el estómago, Samantha se detuvo ante uno de los espejos. Su cristal estaba empañado por el tiempo y el reflejo que ofrecía era distorsionado y espeluznante. Se miró en el espejo y la imagen vacilante era un reflejo de su propia incertidumbre. Y entonces sucedió. Una voz, suave e insistente, resonó en el pasillo. El corazón de Samantha se aceleró cuando se alejó del espejo, buscando la fuente del sonido. Se le cortó el aliento cuando se dio cuenta de que la voz parecía emanar de las mismas paredes del asilo. Samantha avanzó por el pasillo, sus pasos resonaban en el inquietante silencio. Las voces se hicieron más fuertes y pudo distinguir palabras fragmentadas, como fragmentos de una conversación destrozada y esparcida por el viento. No solo, murmuró una voz. En los espejos, respondió otro. Cuando Samantha se acercó a una de las habitaciones de los pacientes, los murmullos parecieron fusionarse a su alrededor, como si las propias paredes conspiraran para revelar sus secretos. Dudó ante la puerta y le temblaba la mano cuando la abrió. La habitación estaba tenuemente iluminada y la única fuente de iluminación era una única luz fluorescente parpadeante encima de la cama del paciente.
La residente, una mujer llamada Verónica, estaba sentada en el borde de su cama, con los ojos fijos en el espejo que colgaba en la pared opuesta. Su reflejo era el de un alma destrozada, su rostro marcado con líneas de tormento. Samantha avanzó más en la habitación, su voz era un suave murmullo. «Verónica, ¿estás bien?». La mujer no respondió, con los ojos fijos en su propio reflejo. El espejo parecía mantenerla en trance, su imagen distorsionada era un reflejo de su frágil estado mental. Samantha se acercó y entrecerró los ojos mientras estudiaba el espejo. No se parecía a ningún otro en el asilo. Su marco estaba adornado con intrincados tallados, y el vidrio parecía ondularse y deformarse de una manera claramente inquietante. Y entonces, Samantha lo escuchó de nuevo, el susurro, ahora una cacofonía de voces que resonaban desde las profundidades del espejo. Era como si el espejo mismo fuera un portal a otro mundo, un mundo de locura y sufrimiento. «Acércate», imploraban las voces. «Ve lo que hay más allá», instaban. Incapaz de resistir la atracción del espejo, Samantha se acercó lentamente. Su reflejo también estaba deformado y distorsionado, sus rasgos cambiaban y cambiaban con cada paso. Las voces se hicieron más fuertes y sus palabras formaron un coro confuso de desesperación y anhelo. Samantha sintió como si el espejo la arrastrara hacia sus profundidades, hacia un mundo de realidades fracturadas y mentes destrozadas. Justo cuando estaba a punto de sucumbir al canto de sirena del espejo, Steven irrumpió en la habitación, con los ojos muy abiertos por la alarma. Agarró a Samantha por los hombros y la apartó del espejo. «Estás loca», exclamó, su voz llena de una mezcla de miedo e ira. Samantha retrocedió a trompicones, con el corazón acelerado mientras apartaba la mirada del espejo. Las voces se desvanecieron, retrocediendo hacia las profundidades del cristal. ¿Qué acaba de pasar?», comentó Samantha, con la voz temblorosa. Steven miró al espejo con expresión grave. «Ese espejo no es como los demás. Es un conducto para algo antinatural». Cuando los dos salieron de la habitación, Samantha no pudo evitar sentir que Alcatraz Manor guardaba secretos mucho más siniestros de lo que cualquiera podría haber imaginado. El asilo en sí parecía ser una entidad viva que respiraba, que contenía su propia historia oscura y susurraba secretos que rogaban ser descubiertos. Y así, el asilo de los espejos rotos, profundizamos en los misterios de Alcatraz Manor y los espejos que guardaban las llaves de un mundo de locura y tormento. La línea entre la realidad y lo sobrenatural se había desdibujado, y las sombras del pasado del asilo se acercaban a aquellos que se atrevían a aventurarse dentro de sus muros.